descubierto, de ser rechazada a amada esposa y médica transformadora. ¿Su pasado responde? En un colorido barrio popular de la Ciudad de México, donde el bullicio y las risas se entrelazan con aromas tradicionales de tortas ahogadas, vivía Mariana, una joven de 28 años, cuyas ambiciones brillaban como el vivo color de las calles. Desde pequeña, su madre, heroína en medio de la rutina diaria, le enseñó que los sueños eran alcanzables, pero la mirada de los vecinos hablaba de miedo y desconfianza. Mariana era una estudiante de medicina, una carrera que en el fondo de su corazón sabía que no era sencilla, sobre todo siendo mujer en un mundo marcado por el machismo. La fiesta de la Virgen del Carmen cada julio unía a los vecinos en un torbellino de tradiciones, risas y fe. Pero para Mariana, esa alegría resonaba como un eco de lo que era su vida cotidiana. Mantenerse entre el fervor popular y la presión de un futuro incierto la sumía en un dilema constante. Fue en ese mar de festividades donde comprendió que su comunidad esperaba que se conformara con un futuro más normal, más acorde a lo que un hogar esperaba de una hija. Sin embargo, en su interior, una llama ardía, el deseo de transformar no solo su vida, sino la de aquellos que la rodeaban. El giro de su vida llegó de la manera más inesperada, con la noticia de que su madre había caído enferma. La noticia se esparció como un rayo. Su madre, el pilar de su existencia, necesitaba ayuda y, en ese momento, Mariana sintió que las estructuras de su mundo se desmoronaban. La presión de ser la cuidadora y, al mismo tiempo, el peso de un futuro lleno de sueños se volvió un laberinto inextricable. Conversaciones familiares se llenaban de palabras como sacrificio, deber, y Mariana, con el corazón apretado, se debatía entre ser la hija obediente o la estudiante decidida que había luchado por su lugar en la medicina. En medio del caos emocional y la incertidumbre, recordó las memorias de su infancia. Las calles vibrantes, la comunidad que la rodeaba, la forma en que todos se apoyaban mutuamente, pero también el peso del conformismo que parecía inmovilizarla. Fue cuando una revelación sacudió su mundo, un escándalo que conectaba a su madre con un oscuro pasado, lleno de desigualdad. Esto transformó el murmullos de su comunidad en ecos de indignación. Y en ese instante Mariana se encontró frente a un espejo. En una reunión comunitaria, los ojos de sus amigos y familiares estaban puestos en ella. Todo el peso del pasado, las expectativas del presente y sus más profundos temores trataban de derrumbarla, pero también le ofrecían la oportunidad de alzar la voz. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Este momento, aunque desbordante de tensión, se convirtió en el catalizador de un cambio profundo. Mariana, empoderada por el amor y sacrificio de su madre, comprendió que su verdadero reto no era solo luchar por su futuro, sino alzar su voz por la dignidad de su madre y toda su comunidad. Y así, a medida que sus palabras resonaban en el corazón de los escuchas, una pregunta, penetrante como una lanza, se hizo eco en su mente: ¿sería capaz de perdonar y, sobre todo, seguir adelante? El próximo paso era incierto, pero en su corazón latía una nueva esperanza que, como un faro, guiaba su camino hacia lo desconocido. La noche había caído y las luces del barrio brillaban con una intensidad radiante. Mariana, aún temblando por la conmoción de la reunión comunitaria, caminaba por las mismas calles que la vieron crecer. Cada paso la sumía más en un mundo que parecía al mismo tiempo familiar y extraño. La revelación sobre su madre la había sacudido, pero también le había proporcionado una nueva misión. Las voces de quienes la rodeaban todavía retumbaban en su cabeza. Tu madre no es quien creíamos. Ella es una traidora. Habían murmurado algunos. Otros, en cambio, se habían mostrado solidarios, recordándole lo esencial de la humanidad, la redención. Mariana sabía que sus sentimientos estaban en conflicto. El amor por su madre competía con la decepción de descubrir un secreto tan oscuro. Al llegar a su casa, el aroma a sopa de lentejas la recibió como un abrazo. Su madre, a pesar de su enfermedad, había hecho una de sus recetas insignia. La cocina seguía siendo ese refugio donde los abrazos, las risas y los sabores se entrelazaban. Sin embargo, hoy la cena sería diferente. Con el corazón latiendo fuerte, Mariana se sentó frente a su madre, sabiendo que debía romper el hielo.
Mamá, tenemos que hablar, comenzó sintiéndose un poco más fuerte con cada palabra. La madre, con una mirada que delataba temor y amor, asintió lentamente. Mariana, lo has escuchado. Mi pasado no es un cuento de hadas, su voz temblaba, pero su mirada se mantenía firme. Mariana sintió una punzada en el corazón al escuchar esas palabras. Fuiste parte de un sistema que hirió a tantas personas, mamá. ¿Por qué nunca me lo dijiste? La voz de Mariana, aunque un susurro, estaba cargada de emoción. Porque quería protegerte. No quería que te sintieras atada a mis decisiones. Sabía que tenías sueños grandes, y no quería que mis errores mancharan tu camino, respondió su madre, las lágrimas asomándose a sus ojos. La conversación se tornó un tira y afloja de emociones, cada revelación era como abrir una herida que aún no había sanado. Las historias de injusticia, de guerra, de sacrificios que su madre había vivido pasaron por sus labios como un torrente. Mariana comprendió que su madre no era solo la figura que había conocido, era una sobreviviente, una mujer que había luchado por su futuro, a pesar de ser víctima de sus propios errores. Cada palabra, cada lágrima, parecían solidificarse entre ellas, formando un puente en medio de la tormenta. Mariana comenzó a sentir compasión por su madre y al mismo tiempo, la presión de la responsabilidad de alzar su voz por aquellas injusticias. Mamá, hacer el bien no significa olvidar. Hay que enfrentarlo. Juntas podemos cambiar nuestra historia y la de otros. Mi camino como médico puedo utilizarlo para sanar, para ayudar. Un silencio profundo se cernió sobre la habitación, solo interrumpido por el leve sonido de la cuchara chocando con la olla. Era evidente que la conversación había transformado algo. Mariana ahora no solo pensaba en su futuro, pensaba en el futuro de su comunidad, de aquellas voces que aún no se habían escuchado. Con el espíritu renovado, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. La verdad debía salir a la luz. Se levantó de la mesa, decidida. Es momento de actuar. Es hora de que compartamos nuestra historia, mamá. No solo por ti, sino por todas las que, como nosotras, han sido invisibles. Pero antes que su madre pudiera responder, un golpe fuerte sonó en la puerta. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién será a esta hora?, pensó. Sin embargo, en su interior ya sabía que las revelaciones sobre su vida y su madre apenas comenzaban. Con un susurro se preguntó, ¿estaremos listas para enfrentar lo que vendrá? Al abrir la puerta, el futuro de las dos cambiaría para siempre. Mariana contuvo la respiración y, tras un instante de vacilación, abrió la puerta. Un joven de cabello desordenado y ojos intensos la miraba, su expresión una mezcla de urgencia y temor. Mariana. Debes venir rápido. Es con tu madre. La voz del chico se entrelazaba con la inquietud del momento, haciendo que el pulso de Mariana se acelerara. ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede?, preguntó con la voz entrecortada, sintiendo cómo la preocupación se apoderaba de su ser. Es Alejandro. Lo han atacado, dijo el muchacho y con cada palabra, un peso terrible se instaló en el corazón de Mariana. Alejandro, el chico con el que había compartido sus sueños de cambio, el que luchaba por hacer de su barrio un lugar mejor. Sin pensar, corrió hacia el exterior, el aire fresco la azotó como un golpe, y la noche ahora se percibía más oscura. Mientras corrían por las calles, la imagen de su madre le martillaba el cerebro. Tenía que protegerla, tenía que estar allí por ella, pero la urgencia por ayudar a Alejandro también la empujaba hacia adelante. Las luces de las casas brillaban en la distancia como ojos que observaban, y cada paso era un recordatorio de los secretos que estaban a punto de desentrañarse. Llegaron a un pequeño grupo de vecinos congregados en la esquina. Al llegar, Mariana se encontró con el cuerpo inerte de Alejandro, y su corazón se rompió en 1000 pedazos. No. Por favor. Gritó al tiempo que se arrodillaba sobre el frío pavimento. Las lágrimas caían sin control mientras alzaba la vista buscando respuestas. No lo dejen solo. Necesitamos ayuda médica, gritó sintiendo un fuego interno que la impulsaba a actuar. Sin embargo, la desesperación del momento la envolvió, y se dio cuenta de que no podía salvarlo sola. El murmullo entre los vecinos creció, la tensión palpable. Algunos lloraban, otros se mostraban indecisos. En ese caos, una figura se acercó. Era un hombre mayor que había conocido de niño, un antiguo amigo de su madre. Mariana, debemos moverlo. No podemos quedarnos aquí. Su vida depende de nosotros, dijo con firmeza.
¿Y su familia? ¿Dónde está su familia?, preguntó ella, sintiéndose abrumada. La desesperación apretaba su corazón como un puño. Están en camino. Pero ahora mismo necesitamos llevarlo a un lugar seguro, respondió, y con eso, la comunidad se unió para hacer lo que mejor sabían, ayudar. Mientras levantaban a Alejandro con cuidado, los murmullos sobre su madre comenzaban a retumbar en su mente. Si había sequías en su pasado, si había un eco de traición, Mariana sabía que ahora sería más importante que nunca averiguar la verdad. Había que enfrentarse a los fantasmas del pasado, pero también a los demonios actuales que amenazaban su futuro y el de su comunidad. La pequeña vida que querían construir, la esperanza de sanar heridas, estaba tambaleándose al borde de un precipicio. Pero en medio de la oscuridad, la chispa de su determinación seguía ardiendo. Arribaron a la clínica improvisada, y Mariana trabajó con ahínco, tomando el liderazgo a pesar de su miedo. Pero en su corazón se formaba un susurro inquietante: ¿sería ella lo suficientemente fuerte para enfrentar un pasado manchado de sombras? ¿Lograría descubrir la verdad sobre la madre que creía conocer? Mientras comenzaba la lucha por salvar a Alejandro, Mariana sabía que en cualquier momento, la verdad podía golpearla como un rayo. Este era solo el comienzo de una tormenta que había estado gestándose, y tenía que estar lista para enfrentar cada una de sus olas. Un eco de su madre resonaba en su mente: la verdad siempre surge, y en ese instante, Mariana se preguntó, ¿qué tan devastadora sería la revelación que la esperaba? La noche no solo traería respuestas, también revelaría lo que el pasado había decidido ocultar, y el tiempo se estaba escurriendo. La sala de la clínica improvisada estaba iluminada por una tenue luz halógena, lanzando sombras temerosas en las paredes, mientras los murmullos y sollozos se mezclaban con el sonido de plataformas móviles y equipos médicos. Mariana seguía al lado de Alejandro, tratando de mantener la calma en medio del caos. Su pulso resonaba en sus oídos, cada latido era un recordatorio de la fragilidad de la vida. «Vente. Rápido», instó al hombre mayor, que parecía a cargo. Él asintió y juntos trabajaron para preparar un espacio en una camilla. Mariana sintió que su mente se nublaba, la escena frente a ella se volvía borrosa. Era posible que Alejandro estuviera a punto de morir. La idea la atravesó como un cuchillo. Las manos de Mariana temblaban mientras trataba de manejar las herramientas y ayudar a aquel grupo de vecinos que a partir de esa noche se convirtió en una segunda familia. Sus ojos buscaban la mirada de alguien, alguna señal de que todo iba a estar bien. En cada rostro vio miedo, impotencia, pero también una chispa de esperanza que se negaba a apagarse. «Necesitamos estabilizarlo». «¿Tienes alguna experiencia previa en cuidado médico?», preguntó el hombre mayor, dándole a Mariana un encargo que la desbordaba de emoción y miedo. Sí. Hice algo en la escuela y he observado a mi madre en el consultorio. Ella es doctora», murmuró, sintiendo la responsabilidad caer sobre sus hombros como una pesada losa. La mención de su madre hizo que una nueva ola de confusión la atrapara. ¿Qué pasaría si su madre estaba involucrada en todo esto? Mientras asistía en la atención de Alejandro, cada tajo y la presión de los vendajes que aplicaban la transportaban de vuelta a su infancia. Recuerdos de preocuparse por su madre mientras atendía a sus pacientes, todo el cariño que ella ponía en su trabajo. Eso fue lo que la llevó a querer seguir sus pasos. Pero ahora Mariana se encontraba inmersa en un torrente de emociones que la hacían cuestionar su nostalgia. «Mariana, atenta». El grito del hombre la sacó de su trance. Los ojos de Alejandro parecían abrirse con dificultad. Mariana se inclinó hacia él y antes de que pudiera pensar en las palabras, salió de su voz: «Alejandro, por favor, mantén los ojos abiertos. Vas a salir de esta». Sus palabras parecían flotar en el aire, con cada sonido resonando en su cabeza como un mantra de fe. Pero cuando Alejandro logró tropezar con una sonrisa débil, el corazón de Mariana se partió en dos. «¿Tu madre dónde está?», susurró, y el eco de su pregunta ardió en el silencio. Mientras él luchaba por encontrar la respuesta, un escalofrío recorrió la espalda de Mariana. ¿Y si su madre había sido la causa de todo? La noche apretaba y la oscuridad parecía agrandarse a su alrededor. Al llegar el first responder, el médico que había sido un amigo de la familia, Mariana descubrió que su madre había tratado de rastrear a Alejandro, de buscarlo en cada rincón del barrio. Pero sus intentos habían resultado en promesas incumplidas. ¿Por qué habría dejado todo tan desprotegido?
Tu madre se preocupa, pero hay cosas que nunca te dijo, murmuró el médico, pero Mariana no pudo procesar esas palabras tan pronto. Era como si cada sílaba la empujara a un abismo más profundo, lleno de respuestas que no estaba lista para escuchar. Con cada respiración, la tormenta crecía en su interior. ¿Podría su madre haber tenido un papel en este ataque? ¿Qué secretos había guardado por tanto tiempo? Ante estas preguntas, la rabia y el amor se entrelazaban dentro de ella, en una danza peligrosa. Mariana se detuvo un instante, el eco de su madre resonando nuevamente en su mente mientras el médico se movía con rapidez. ¿Podría la verdad salir a la luz en medio de esta oscuridad? Las olas de incertidumbre se alzaban, empujando a Mariana hacia el centro de su tormenta emocional. La noche prometía respuestas, pero también la posibilidad de dolor. Al mirar de nuevo a Alejandro, sintió que el tiempo se le escapaba. Tenía que averiguar la verdad y enfrentarse no solo a los fantasmas que la rodeaban, sino también a su propia familia. No te vayas, Alejandro, gritó con la voz quebrada. La elección que debía hacer era clara. Pero en su corazón, la pregunta persistía, ¿sería capaz de lidiar con lo que descubriera? La verdad siempre surge, pero su costo podría ser más elevado de lo que jamás había imaginado. Mientras la oscuridad de la noche se espesaba, Mariana se preguntó si estaba lista para enfrentarse a su madre y a las heridas que había mantenido ocultas. ¿Tendría fuerza para soportar la tormenta que se avecinaba? Los murmullos estaban en un crescendo que vibraba en las paredes de aquella sala improvisada. También contagiaba a Mariana, quien, desbordada de pensamientos y sentimientos, necesitaba despejar su mente. Los recuerdos de Alejandro, su risa contagiosa, la forma en que siempre sabía cómo hacerla sonreír incluso en sus días más oscuros, se aferraban a su corazón mientras la realidad la sacudía. No podía permitirse el lujo de rendirse. Con un esfuerzo decidido, se movió hacia el grupo de vecinos. ¿Qué más necesitamos?, cuestionó, tratando de mantener su voz firme. El médico amigo de la familia respondió rápidamente, más gasas y una solución salina. Y por favor, algunas manos extra. Esto se está complicando. Mariana sintió un latido en su pecho cada vez más fuerte. Su vida nunca había incluido prepararse para situaciones así. Sin embargo, allí estaba, intentando rescatar a la persona más importante en su mundo mientras el tiempo se desvanecía. Mientras corría a buscar las gasas, su mente no dejaba de reflexionar sobre su madre. ¿Qué secretos tenía escondidos? ¿Por qué no le había contado nada sobre Alejandro? Su confianza se tambaleaba. Las imágenes de su madre en el consultorio, sonriente y atenta, chocarían con la idea de que la mujer que había admirado tanto pudiera estar oculta en un laberinto de mentiras. Mariana, rápido, la urgió otra vez el médico, sacándola de su ensimismamiento. Corrió su corazón latiendo como un tambor. Una vez más a su lado, Mariana se arrodilló, y vio a Alejandro en la camilla, cada respiración un desafío, cada latido un rastro de esperanza. En ese instante deseó que el poder de su amor pudiera curar las heridas que la vida les había infligido. Sin dudar, tomó entre sus manos la mano de Alejandro, sintiendo como su cuerpo temblaba. Alejandro, estoy aquí. No te vayas. Lo prometo, todo va a estar bien. Sus palabras eran un canto de resistencia, un pacto con la vida. El médico, mientras tanto, giró hacia ella con una mirada grave. La situación es crítica, pero también hay algo más. El nexus que conecta a tu madre y a Alejandro es más profundo de lo que parece. Te sugiero que hables con ella cuando esto acabe. Necesitarás estar preparada. La revelación la golpeó con fuerza. ¿Qué podría significar eso? La mezcla de confusión, miedo y rabia la estrujaba. En su mente esa pequeña hormiga guerrera que luchaba por entender desde la infancia se vio de repente inmersa en un mar de complejidades. ¿Por qué su madre nunca le había contado sobre su conexión con Alejandro? ¿Acaso había algo más entre ellos que ella no había comprendido? Mientras su voz interior debatía, la realidad se alzaba ante ella. Realmente había algo que la madre de Mariana ocultaba, y eso podría ser el hilo que conectaba las tragedias de ambos. Sin embargo, la imagen de Alejandro luchando allí frente a ella la frenó. En ese momento, no podía dejar que su mente viajara demasiado lejos. Tenía que concentrarse en el presente. La tensión en la sala se volvió palpable, la espera desesperante. De repente Alejandro abrió los ojos con dificultad y sus labios se movieron. Mariana, la forma en que pronunciaba su nombre parecía mezclar culpa y cariño.
Mariana se inclinó hacia él, su corazón retumbando con cada latido. Sí, estoy aquí. Pelea por favor, lucha por nosotros, le rogó sintiendo que la bruma de su desesperación se disolvía por un instante y entonces, mientras el aire se llenaba de promesas no cumplidas, la puerta se abrió de golpe. La figura de su madre apareció en el umbral, desaliñada y angustiada. Mariana, lo siento tanto, el tiempo pareció detenerse. Los murmullos cesaron y todos los ojos se centraron en ella, en la mujer que había sido su refugio, ahora llena de culpa. Una tormenta de emociones y preguntas se agolpó en el pecho de Mariana. Tenía que decidir si iba a seguir el camino de la verdad o si se iba a esconder detrás de las sombras que su madre había creado. ¿Por qué no me dijiste nada?, estalló. La verdad estaba más cerca que nunca, pero su corazón estaba dividido. Podría enfrentar a su madre y al mismo tiempo poder salvar a Alejandro. La noche seguía su curso con los vientos de cambio arrebatando la calma. Mariana sabía que la verdad ampliamente golpeaba las puertas de su familia, y ahora tenía que decidir si abrir esa puerta y dejar que todo reventara. ¿Podrá soportar la revelación que la aguarda detrás de la oscuridad? Mariana sentía el peso de las miradas sobre ella, como si toda la sala respirara con la tensión de un desbordamiento inminente. Las palabras de su madre resonaban en su mente, pero su corazón solo podía pensar en Alejandro. La angustia de ver a la persona que amaba luchar por respirar devoraba cada rincón de su ser. ¿Qué es lo que escondías? La pregunta latía en su pecho. Su madre, antes una figura de seguridad, era ahora un océano de incertidumbre. Un par de lágrimas brotaron de sus ojos, y trató de limpiar su rostro con el dorso de su mano. La rabia y el dolor estaban mezclados con la desesperación por la situación. Nadie lo quería decir, Mariana. Nadie quería dañarte más. Alejandro, su madre balbuceaba, pero la oscuridad que envolvía la situación parecía silenciar el resto de su respuesta. Mariana dio un paso adelante, decidida a no permitir que esa conversación cada vez más confusa la alejase de la real preocupación, que era Alejandro. No hay tiempo para secretos. Alejandro necesita ayuda. Debemos actuar ya. El remordimiento en la voz de su madre era palpable, pero no podía ceder. La urgencia de la situación apremiaba. El médico amigo de la familia, que había permanecido en un segundo plano, se acercó a la madre de Mariana y le susurró algo al oído. El rostro de su madre cambió, y la angustia se convirtió en un rayo de determinación. Voy a ayudar, dijo con voz firme, su mirada encontrando la de Mariana por un instante, como si finalmente comprendiera lo que estaba en juego. Mariana regresó a la camilla de Alejandro, sintiendo que cada segundo contaba. Al poco tiempo las gasas y la solución salina estaban en manos del médico, que comenzaba a trabajar en su herido. La sala se llenó de murmullos y ruido, y el aire se volvía agobiante. La madre de Mariana, aún visible en la esquina, parecía desbordada. Sin embargo, algo había cambiado en su postura. Había una especie de determinación que no había estado allí antes. En ese mismo momento el médico volvió a dirigirse a Mariana. Él necesita saber que estás aquí. Tu voz puede hacer la diferencia. Alejandro, comenzó ella, tomando su mano con fuerza. Recuerda nuestra promesa. Siempre estaré contigo. Tienes que luchar. Te necesito. Cerró los ojos y sintió que una lágrima resbalaba por su mejilla, cayendo lentamente sobre la mano de él. Fue entonces cuando sintió cierto movimiento, una respuesta tenue de Alejandro. Mariana susurró entre dientes, como una brisa entre árboles. No quiero dejarte. El corazón de Mariana se estremeció. No puedes dejarme, por favor. Mírame. Las palabras salieron como un grito desesperado. En su mente todas las promesas que se habían hecho regresaron como fantasmas. Todo estará bien, lo prometo. La sala estalló en una mezcla de susurros y palabras a medida que la tensión aumentaba. Las luces parpadeaban al ritmo de la angustia que cada uno de ellos sentía. En medio de este caos, la madre de Mariana se acercó, salió de su letargo y se puso al lado de su hija. No dejes que la oscuridad te consuma, Mariana. Hablaremos después, pero ahora necesitas ser fuerte. Por él. Esa conexión entre madre e hija, aunque tensa por los secretos, creaba un puente frágil de apoyo. Mariana miró a su madre, sintiendo cómo la fuerza de las palabras de su madre calaban hondo. Sí, juntas tenemos que salvarlo.
De repente todo parecía pasar a una velocidad distinta. La situación se volvía más intensa. Justo en el momento en que el médico se disponía a realizar el tratamiento definitivo para estabilizar a Alejandro, se escuchó un ruido en la puerta. La figura de un hombre entró abruptamente. «Es urgente. La carta, falta algo». Mariana se giró sintiendo como un escalofrío la recorría. «¿Qué carta? ¿Por qué alguien más estaba involucrado en este caos?» La mirada del hombre era sombría, y el sudor en su frente parecía marcar la gravedad de su anuncio. Su corazón ardiendo fue relegado a un segundo plano por la repentina tormenta que se avecinaba. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué carta?», exclamó Mariana, sin poder contener la inquietud que le retumbaba en el pecho. La revelación estaba a punto de desatar el verdadero caos, y mientras el tiempo, que ya había hecho suyo a Alejandro, ahora acechaba con nuevas preguntas, Mariana entendió que la oscuridad la rodeaba más de lo que jamás imaginó. ¿Cómo enfrentar esta nueva revelación que parecía amontonarse sobre la tragedia que ya vivía? Mariana sintió que su estómago se retorcía mientras la figura del hombre sostenía la mirada de todos, como un faro en medio de una tormenta. La sala se llenó de un silencio tenso, como si el aire mismo supiera que una verdad impactante estaba a punto de salir a la luz. La carta de clasificación médica de Alejandro. Estaba incompleta y sin ella, no podemos realizar el tratamiento que necesita, dijo el hombre con voz temblorosa y angustiada. Su rostro pálido y sudoroso dejaba entrever la presión que cargaba. Mariana no entendía del todo qué significado tenía todo eso, pero sí sabía que la vida de Alejandro estaba en juego. La expresión de su madre cambió de confusión a determinación. «¿Por qué no se nos informó antes?», preguntó, su voz ahora firme y clara, como si un nuevo impulso la hubiera despertado de su pesadilla. «No lo sé. Recibimos instrucciones solo para llevarlo aquí. Pero ahora necesitamos que alguien busque la información. Sin eso no podemos asegurarle la atención que requiera», el hombre balbuceaba, mientras las miradas se volvían nuevamente hacia Mariana, buscando una respuesta. Ella sintió el peso de la responsabilidad. Era como si el tiempo se detuviera por un momento y su foco de atención se restableciera, apuntando a la posibilidad de salvar a Alejandro. Pero el miedo y la desesperación la abrumaron. ¿Qué podía hacer ella? La oscuridad que la rodeaba, esa sensación de impotencia, se intensificaba. «Voy a buscarla», dijo, sus palabras salieron como un eco de desafío hacia las dudas que la consumían. Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y con un par de pasos, salió de la sala. El pasillo del hospital se extendía ante ella como un laberinto. La incertidumbre se hacía más opresiva con cada paso que daba, sus pensamientos se entrelazaban en un caos. ¿Cómo iba a encontrar esa carta? Lo que había empezado como un incidente cotidiano se estaba convirtiendo en algo irreparable. Mientras caminaba, su mente se llenó de recuerdos de momentos compartidos con Alejandro, su risa, sus abrazos, no podía perderlo. El impulso de salvarlo se convertía en su única razón de ser en aquel momento. Mariana llegó a la oficina de registros médicos, donde una enfermera que parecía tan exhausta como ella resultó ser su salvación. «Por favor, necesito una carta médica sobre Alejandro Ruiz». «Algo que le falta, no sé exactamente qué», explicó, tratando de mantener la calma a pesar del pánico que bullía en su interior. La enfermera alzó una ceja, pero vio la desesperación en los ojos de Mariana y se levantó rápidamente. «Permíteme ver. Estás segura de que necesitas esto urgentemente, ¿verdad?». Mariana asintió vehementemente, estando consciente de que cada segundo contaba. Miró a la enfermera mezclar papeles mientras su corazón latía con fuerza. «Por favor», suplicó al ver que la enfermera tardaba más de lo que esperaba. «Alejandro está en peligro». Finalmente la enfermera encontró el documento que buscaba. «Aquí está, pero debo advertirte que hay algo más que no sabías. Hay una nota, algo que él no quería que supieras». El estómago de Mariana se hundió. «¿Qué nota?», su voz tembló, llena de anticipación y miedo. La sonrisa de la enfermera se evaporó en el aire mientras le entregaba la carta. Mariana tomó el papel temblorosamente, abriendo el sobre y sintiendo que su mundo podría caer en 1000 piezas. Las palabras escritas en él parecían hacer eco en su mente y cuando comenzó a leer, su respiración se detuvo. «Su tratamiento requiere de un donante», decía. Y entonces algo más, una revelación que hizo que su corazón colapsara. «Y ese donante eres tú». Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos.
En un instante su vida había cambiado por completo. ¿Podría llevar a cabo esa decisión? Parpadeó tratando de asimilar lo que leía, de entender por qué Alejandro no había dicho nada. Pero la voz de su madre resonaba en su mente: no dejes que la oscuridad te consuma. Mientras la incertidumbre la envolvía de nuevo, un grito interno brotó. Tenía que actuar. Sin embargo, el tiempo no estaba de su lado. La pregunta era clara, y Mariana sabía que el futuro de Alejandro pendía de un hilo. Tenía que elegir: estaría lista para salvarlo a costa de todo, incluso de su propia felicidad, y en ese monumental instante, un nuevo dilema se posó ante ella, agudo y revelador. Ella no solo debía tomar una decisión sobre el tratamiento de Alejandro, sino poder confrontar los secretos que su amor había ocultado. ¿Qué más le había escondido? La historia apenas comenzaba, y para Mariana, el camino hacia la salvación estaba lleno de oscuros secretos por descubrir. Mariana sintió que las palabras de la carta vibraban en su interior, resquebrajando su mundo tal como lo conocía. ¿Eres tú? La pregunta se repetía en su mente como un eco que cada vez retumbaba más fuerte y más desgarrador. ¿Cómo podía Alejandro haberla puesto en esta situación? Con cada segundo que pasaba, la urgencia crecía. Tenía que regresar con la información, pero las imágenes de su relación se agitaban en su cabeza como hojas arrastradas por el viento. Pensaba en esos momentos dulces, en las sonrisas compartidas, pero también en la sombra de los secretos que ahora parecían rodear a su amor. ¿Qué más había ocultado? El nudo en su estómago se hizo más grueso, caminó de vuelta por el pasillo, pero esta vez, cada paso parecía pesaba más. Las luces del hospital centelleaban sobre ella, intensificando su confusión. Se obligó a sí misma a seguir adelante, a no dejarse atrapar por el pánico. La supervivencia de Alejandro estaba en juego y no podía fallarle. Al llegar a la sala, encontró a su madre sentada con el hombre que les había hablado antes. La mirada de su madre se iluminó al verla, pero la expresión de su rostro rápidamente se apagó al notar las lágrimas en sus ojos. Mariana extendió la carta hacia ellas, inaugurando un nuevo momento de silencio. ¿Qué dice?, preguntó su madre, su voz baja y temblorosa, mientras recibía el documento con manos temblorosas. Mariana observó cómo su madre leía rápidamente, su ceño fruncido más y más con cada palabra que avanzaba. Cuando terminó, su madre dejó caer la carta sobre la mesa con una mezcla de incredulidad y rabia. No puede ser. ¿No pudo haber hecho esto porque no te lo dijo Mariana? Mariana sintió una punzada de dolor. No lo sé, mamá. Pero tenemos que actuar. Alejandro necesita el tratamiento, y su voz se quebró, incapaz de pronunciar las palabras que seguían. La idea de convertirse en donante la envolvía en un torbellino de emociones. No puedes poner en riesgo tu vida por él, dijo el hombre, interrumpiendo los pensamientos turbulentos de Mariana. Hay otros donantes, opciones más seguras. No. No me importa. Si hay una forma de salvarlo, la tomaré, respondió Mariana, con una determinación que la sorprendió a sí misma. Sabía que era arriesgado, que podría enfrentarse a consecuencias graves. Pero la idea de perder a Alejandro era una herida que no podía soportar. Su madre la miró, los ojos llenos de preocupación. Pero, Mariana, tu vida también importa. No puedes simplemente sacrificarlo todo. El ambiente se llenó de tensión. Mariana se dio cuenta de que enfrentar la decisión no era solo un dilema médico, era una batalla emocional, un enfrentamiento entre el amor y la razón. ¿Qué era lo correcto? Su corazón clamaba en favor de Alejandro, pero su mente se debatía entre el amor y el miedo. Por favor, confíen en mí, dijo Mariana, con la voz entrecortada. Solo déjenme ver a Alejandro. No puedo dejarlo solo en esto. Se levantó bruscamente, ignorando las protestas que resonaban tras de ella. Necesitaba verlo, saber que estaba bien. Al abrir la puerta de la habitación, el olor a desinfectante la golpeó. Alejandro estaba allí, conectado a un gotero, con su rostro pálido y cansado. Su corazón se rompió al verlo así, tan vulnerable. Se acercó y tomó su mano, esperando que su calidez le transmitiera vida y fuerza. Alejandro susurró, sintiendo una mezcla de amor y miedo. La mirada de él se iluminó al conocer a la mujer que había luchado por él. Pero sus ojos también reflejaban una tristeza profunda, una tristeza cargada de secretos y decisiones no tomadas. Mariana supo que este momento cambiaría todo. El futuro que habían imaginado juntos pendía de un hilo.
Mientras sus manos se entrelazaban, ella inhaló profundamente, sintiendo que el tiempo se detendría nuevamente. Necesitaba respuestas. ¿Por qué no me dijiste nada?, le preguntó, su voz quebrada. Tienes que ser honesto conmigo. ¿Por qué? Alejandro la miró con tristeza, y en ese momento supo que lo que iba a decir cambiaría el curso de sus vidas por completo. Las revelaciones que aguardaban en su interior eran como un torrente de agua helada a punto de desbordarse, y Mariana estaba lista para escucharlas. Pero podría soportar la verdad que venía a continuación. Justo cuando iba a hablar, la puerta se abrió con un estruendo. Un médico entró con una expresión grave. Necesitamos hablar urgentemente, dijo, mientras todos en la habitación contenían el aliento. Mariana miró a Alejandro, y en el brillo de sus ojos, sintió que todo estaba a punto de desmoronarse. ¿Qué más se revelaría en esta historia de amor y sacrificio? ¿Era capaz de enfrentar la tormenta que se aproximaba? Mariana se sintió abrumada por la repentina llegada del médico. Su rostro, normalmente sereno y con la confianza de quien está acostumbrado a hablar de vida y muerte, estaba ahora cargado de un peso que parecía insostenible. La atmósfera en la habitación se tornó densa y cargada de miedo. ¿Qué ocurre?, demandó, su voz casi un susurro. Alejandro, con su mano aún atrapada en la suya, apretó fuerte, como si quisiera prestarle un poco de su fuerza. Ella sintió que un temblor recorría su cuerpo. El médico tomó aire, su mirada entrelazada con la de Mariana. Hay complicaciones, empezó, su tono grave haciendo eco del inminente terror que flotaba en el aire. La transfusión no resultó como esperábamos. Necesitamos una solución rápida. Las palabras cortantes de la realidad se desprendieron en el silencio como si fueran balas, y cada una de ellas impactó en el corazón de Mariana. Su mente se volvió un torbellino. ¿Qué quieres decir con complicaciones? La incredulidad se mezclaba con el miedo y la urgencia. Su cuerpo ha estado rechazando el donante. Necesitamos encontrar otra opción que sea compatible lo más pronto posible, o el médico no terminó la frase, pero no hacía falta. Mariana sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. No. Voy a hacerlo, exclamó con un fuego renovado que la consumía. No me importa lo que tenga que pasar. Si soy compatible, lo haré. En sus ojos había una determinación que desafiaba cualquier lógica. Mariana, espera. El grito de su madre resonó en la habitación, pero ella no podía quedarse inmóvil. La vida de Alejandro estaba en juego, y su amor por él la empujaba hacia adelante. El médico la miró con una mezcla de preocupación y respeto. Vamos a realizar una serie de pruebas. Necesitamos estar seguros de que puedes donar sin riesgos para ti misma. Haz lo que sea necesario, insistió Mariana, sintiendo que una fuerza que nunca había reconocido en sí misma brotaba. Cualquier cosa que pudiera hacer para salvarlo, lo haría. Con esa decisión resonando en su mente, Mariana se apartó de Alejandro, dispuesta a enfrentar lo que viniera. Mientras se alejaba, miró hacia atrás para encontrarlo. Sus ojos se encontraron, y el destello de agradecimiento que vio en el rostro de Alejandro le dio aliento, impulsándola hacia lo desconocido. La sala de pruebas en el hospital era un lugar frío, hecho de paredes blancas y luces brillantes, donde el sonido de las máquinas se mezclaba con el sopor de la incertidumbre. Mariana se dejó llevar por las enfermeras, que la guiaron con rapidez. La adrenalina corría por sus venas y cada paso que daba la acercaba más a un destino que podría cambiar todo. Mientras la extraían sangre, su mente no podía evitar deslizarse hacia el misterio que había rodeado a Alejandro. ¿Por qué no le había hablado antes de su enfermedad? ¿Qué secretos lo mantenían cautivo? Los cabos sueltos de su relación comenzaban a conectarse en su mente, atando momentos pasados a la realidad presente. Terminadas las pruebas, las enfermeras le dieron instrucciones y la dejaron sola en una pequeña sala de espera. En ese momento una tormenta de emociones la abrumó nuevamente. Estaba feliz por la posibilidad de ayudar, pero también llena de ansias de respuestas. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad. Fue entonces cuando un sonido detrás de ella la hizo girar. Un hombre entró en la sala, y aunque no le era familiar, algo en sus ojos le resultaba inquietantemente familiar. Su corazón latía acelerado mientras él se acercaba, su expresión seria y decidida. Mariana, dijo, y su voz caía como un susurro cargado de historia. Necesito hablar contigo sobre Alejandro. Hay cosas que no sabes y que podrían cambiarlo todo.
El aire se volvió pesado, y Mariana sintió que el suelo temblaba bajo ella. ¿Qué más podía ocultarse en esta historia? Mientras el hombre se acercaba, era como si el destino le hubiera reservado una última revelación, una que podría transformar su vida por completo. Mariana sintió como el sudor le resbalaba por la frente. La revelación que iba a escuchar estaba a punto de cambiar todas las coordenadas de su vida. ¿Qué más podía haber detrás de la lucha diaria por salvar a Alejandro? Se adentró en la conversación, completamente dispuesta a absorber cada palabra. Soy alguien de su pasado, comenzó el hombre, su mirada intensa y triste, me llamo Diego. Yo solía ser su mejor amigo. Un torrente de emociones la atravesó. ¿Por qué Alejandro nunca le había hablado de él? ¿Qué significa esto? ¿Por qué ahora? La voz de Mariana tembló. Porque Alejandro necesita una razón para luchar. No solo por su vida, sino por el cambio que siempre ha querido en este barrio. Hay cosas sobre su salud que no estaba listo para decirte. Diego se detuvo como si buscara el coraje para continuar. Alejandro no tiene solo una condición médica. Su vida está amenazada porque la red que lo sostiene está desgastada. Lo que necesita es no solo un donante, sino la fuerza de una comunidad. Mariana asintió entre la incredulidad y la preocupación. ¿A qué te refieres? ¿De qué comunidad hablas? Es difícil de explicar, pero su familia tiene un compromiso con el barrio que jamás revelaron. Fueron parte de un grupo que defendía a los más necesitados y se metieron en muchos problemas por eso. La comunidad siempre le ha dado la espalda a esa historia y Alejandro se ha sentido atrapado. Las palabras resonaban en su mente formando un rompecabezas confuso y estremecedor. Todo lo que había descubierto sobre su madre y ahora escuchar sobre la historia de Alejandro era como caminar sobre hielo fino. Pero en medio de ese caos entendió algo, tanto ella como él estaban enredados en una lucha por redimir no solo su presente, sino su futuro. ¿Podría ella conectar sus dudas con la misión de Alejandro? La ilusión de un mañana mejor para su comunidad requería valentía, algo que no podía desestimar. Mientras su mente procesaba la información, una decisión clara emergió entre la bruma de la confusión. Necesitamos juntarnos. Hacer un llamado a todos. Alejandro merece esto, y yo también quiero entender mi lugar en todo esto. Mariana sintió que la luz se encendía en su interior. Era el momento de dar un paso al frente. Diego sonrió como si viera la chispa en sus ojos. Eso es. No solo será su donante, sino una voz para aquellos que aún tienen miedo de hablar. Juntos podemos hacer que su historia se convierta en el cambio que tanto anhelan tus vecinos. La energía giró a su alrededor, cargando cada rincón del hospital. Mariana corría de regreso hacia donde estaba Alejandro. Necesitaba que él supiera que no estaba solo, que su lucha ahora también era la de ella. Al llegar, encontró a su madre sentada junto a la camilla, su rostro lleno de preocupación. Mamá, he decidido ser la donante, dijo sintiendo como su voz resonaba con fuerza. No voy a dejar que Alejandro pelee solo. Mira, su historia necesita salir a la luz. Los ojos de su madre se abrieron ampliamente. Mariana, es muy peligroso. Estás arriesgando tu vida, pero su vida también vale, interrumpió ella. Necesito que confíes en mí. Si no hacemos algo, ¿qué pasará con este lugar que tanto queremos? Aquella determinación en su voz hizo que su madre la mirara de otra forma. En ese instante las tormentas del pasado ondeaban en el aire como banderas, señalando un nuevo comienzo. La chispa de la lucha caló hondo, y Mariana alcanzó la mano de Alejandro. Estás a salvo. Juntos cambiaremos todo esto, lo prometo, le dijo, su corazón latiendo con fervor. Los días siguientes fueron un torbellino de preparación. Se realizó el procedimiento y a medida que el tiempo avanzaba, la vida de Alejandro se fortalecía con cada aliento nuevo que tomaba. Mariana había encontrado no solo un amor que estaba dispuesto a luchar, sino también un propósito que iba más allá de salvar una vida. La comunidad, inspirada por la valentía de Mariana, empezó a unirse. Fuerzas que antes parecían invisibles se agruparon, decididas a forjar un futuro al que todos pudieran aspirar. Había festivales, reuniones y cada rincón del barrio resonaba con miradas cargadas de esperanza y posibilidades. Un año más tarde, en la misma plaza donde todo comenzó, Mariana miró a su alrededor. La vida florecía y en su corazón sabía que había enfrentado su destino. El pasado no la definiría,
ella y Alejandro forjaron un nuevo camino. Mira, le dijo, rodeada de sonrisas y miradas de admiración. Este es el futuro que siempre soñamos. Con la mano de Alejandro entrelazada con la suya, sintió que la historia de lucha y transformaciones no solo había sanado heridas, sino que había dejado una huella imborrable en su familia y comunidad. Pan y alegría se compartían entre todos, y en el aire se sentía la promesa de un nuevo capítulo. Con cada paso, Mariana sonrió, segura de que, aunque el camino no había sido sencillo, había elegido amar, no solo a Alejandro, sino a su comunidad. Nunca fue su pasado lo que la definió, sino la fuerza con la que decidió levantarse y luchar. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas historias inspiradoras que tenemos preparadas para ti. Dale un like ahora para que el algoritmo siga recompensando este hermoso contenido. Cuéntame en los comentarios cómo te hizo sentir este final y qué aprendiste de la transformación de Mariana. Y por favor comparte este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que también necesitan escuchar esta historia poderosa. No esperes ni un segundo más para compartir.